Bueno, hacía tiempo que no escuchaba que una banda sonora provocara tanto revuelo, por lo menos en el mundillo de músicos y compositores. Para ser claros y directos, hay quienes sostienen que la banda sonora de la película The Batman es fenomenal, épica, está buenísima, mientras que hay otro grupo que sostiene que Michael Giacchino, el compositor del soundtrack, recurrió a lo cliché de la música de superhéroes y no trabajó lo suficiente como para crear una buena banda sonora. Más allá de eso, a mí me interesa que en este video escuchemos y comparemos 3 momentos icónicos de las bandas sonoras del Hombre Murciélago. Intencionalmente dejé afuera aquella versión de los años 60 que hoy nos parece tan circense. El main theme o tema principal de la película que todos recordamos con mucho afecto es el creado por Danny Elfman allá por el año 89 con el Batman de Tim Burton. Tiene esta melodía maravillosa que, si la cargamos de instrumentos como pienso hacer en este preciso momento, maravilloso. Sin embargo, fíjate cómo prepara el tema al principio, cómo nos adelanta lo que va a ocurrir, repitiendo el taran tan si do re, que después se despliega completamente. Tarata si menor, mi la segundo, quinto, primero. Después, con El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, llegan para la música el maravilloso Hans Zimmer y James Newton Howard. Aunque dadas las características de la banda sonora, podemos creer que el grueso de la producción puede ser atribuido a Zimmer, sobre todo por lo minimalista de la composición y el desarrollo del tema. Vemos cómo antes lo van preparando. Mucho ostinato, tiene mucho de esta cuestión minimalista muy característica de Zimmer, de lo épico. Los golpes con los ataques de los bronces. Literalmente son 2 notas el tema, re y fa. 2 notes, but the amount of expressiveness you can put into them. Y la verdad es que garpa un montón. It's satisfying. Y ahora en la última película nos encontramos con la dirección de Matt Reeves y la música original de Michael Giacchino, cuyo tema suena así. O también otra variante posible de ese mismo tema es esta. Es decir, lo que escuchamos es esto. Todo el tiempo, si bemol y sol bemol, una tercera mayor descendente. ¿Pero es esto realmente el tema de la película? Podríamos decir que sí, aunque en el mismo main theme o tema principal aparezca esta misma melodía. Cuatro acordes, si bemol menor, sol bemol mayor, re bemol mayor, fa menor, que si le cambiamos ese último acorde por un la bemol mayor queda la progresión épica más famosa de todas. Que ya hemos tratado en otros 2 videos sobre cómo componer música épica, que te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Con esta melodía que se incorpora con estos 4 acordes semi-épicos, lo otro que venía sonando, es decir, esto, puede quedar en nuestra cabeza como un ostinato, es decir, como un motivo que se repite insistentemente. Y si asumimos que este es verdaderamente el tema de la película, el tema de The Batman, ¿cuál es el problema?
Sin embargo, me parece que hay que tener algunas consideraciones en cuenta antes de continuar. El lenguaje fílmico es más complejo de lo que parece, sobre todo cuando se trata de un personaje que ya tiene una tradición gigante a sus espaldas. No es fácil para los actores ni para los compositores de música hacer algo que se encuentre a la altura de las circunstancias, incluso con producciones millonarias como los de esta película. Por eso creo que está bueno pensar en estas cosas. 1. Vivimos en la era Zimmer. Esto se lo escuché decir a un colega que sinceramente no recuerdo bien quién es ahora, así que ¿me perdonas si es que estás viendo este video? Es el tiempo de la música híbrida, donde lo orquestal sinfónico se combina con lo electrónico y pueden lograr cosas maravillosas. La contracara del avance abrumador de la tecnología es que quizás reduce el espacio para los desarrollos temáticos o motívicos, es decir, para que un tema pequeño de 2 notas se desarrolla a lo largo de toda la película o de una saga, por ejemplo, como en Star Wars. Pero guarda, no es que no pasa nada a nivel musical. La música es sonido, y trabajar con el sonido es una tarea muy intrincada. No solo consiste en colocar notas en una partitura o en un multipista. Y sobre todo cuando hablamos de música para cine, quizás una película no demanda una banda sonora muy elocuente, o incluso puede demandar no tener banda sonora ni siquiera. 2. A veces confundimos la banda sonora de una película con la música que escuchamos en uno de sus trailers. Hay muchos colegas que se dedican exclusivamente a la composición de música para trailers porque es todo un arte en sí mismo. La función del trailer es darte ganas de ir al cine. Y listo. ¿Objetivo cumplido? Perfecto. Caíste. Vas a ir al cine a ver esa película. 3. El fenómeno del antihéroe. Batman no es un superhéroe. Eso me parece que está por demás sabido. De hecho, no tiene ningún poder extraordinario. Solo tiene mucha plata. Bueno, quizás eso es un superpoder. Es todo lo contrario, el tipo no busca justicia, busca venganza. Está más cerca del Joker que de Superman, por ejemplo. Quizás Michael Giacchino pensó en parafrasear a bandas sonoras anteriores con un motivo simple, una tercera mayor descendente. Cuando, por ejemplo, el motivo de Hans Zimmer, de la saga del Caballero de la Noche, es una tercera menor ascendente, re, fa. Y los bronces tienen muchísima participación en ambas bandas sonoras. Pero no se acaba ahí. ¿Viste que este último Batman es rojo? Característicamente rojo. Cuando escuché el main theme de la película de Batman, se me apareció otro icónico antihéroe negro del cine, Darth Vader. Mirá lo que pasa con el tema de Michael Giacchino y la marcha imperial de Star Wars, obra del maestrísimo John Williams. Hay puntos de conexión muy sutiles pero llamativos. Obviamente Williams es a nivel técnico gigantesco, pero ¿cuántos Williams hay? Uno. Por supuesto, no nos podemos olvidar de grandes figuras como por ejemplo Howard Shore, que es el que compuso la música del Señor de los Anillos, o los grandes melodistas italianos como Nino Rota o Ennio Morricone. Pero de hecho el tema de Williams de la marcha imperial de Star Wars, al cual es muy similar el tema de la película de The Batman, Williams luego sí va a enarbolar un desarrollo motívico, melódico, muy grandilocuente. Está en otra tonalidad y dice así el tema de Williams. Hasta acá muy parecido al anterior, pero sigue. Y sigue. Vuelve a repetir. Y este acorde maravilloso que nos lleva a la resolución en el acorde menor. En ambos casos es algo pesado, denso, casi como si fuera una marcha fúnebre justamente, y me parece que eso tiene que ver con parte de la idea de la creación. No quiero decir explícitamente que Giacchino se haya basado en la banda sonora de Star Wars ni en la de Hans Zimmer, pero me parece que internamente hay resonancias con otras bandas sonoras, porque el cine es una gran tradición como cualquier otro arte que va resignificándose y conversando consigo mismo a lo largo del tiempo. Número 4. El compositor
director no es el jefe de la película. La decisión final del soundtrack queda en manos de la postproducción y del director, o en todo caso de los productores ejecutivos. A veces hasta llegan a cortarse temas o se fraccionan secciones que antes estaban unidas, porque lo que importa en una película es la narrativa. Y si la música entorpece la narrativa, por más maravillosa que sea por sí sola, esa música va a estar mal, porque no va a cumplir su función. Y la conclusión es que si no arranco para el cine, me voy a perder la función. Y si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.